Amada Iglesia, bienvenidos a esta sesión número 77 de este estudio bíblico de Apocalipsis. Padre Santo, tantas gracias te damos de que semana tras semana tú nos has enriquecido con tu palabra. Gracias a la obra iluminadora de tu Espíritu Santo. Gracias a la obra perfecta llevada a cabo por Cristo Jesús nuestro Señor. Te damos gracias porque ahora nos podemos gozar en estas páginas finales de esta revelación específica que es la Biblia. Y te rogamos, Señor, que abra nuestro entendimiento para ver las glorias de Cristo en esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos. Versículo número 3 del capítulo 21. Dice así: Y oí una gran voz procedente del trono que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y Dios mismo estará con ellos. Qué lindo versículo. Aquí nos vamos a dedicar toda la sesión. Y primero observémoslo un poco. Dice: oí una gran voz procedente del trono. Cuando viene una gran voz procedente del trono, probablemente ¿de quién es esa voz? Hay solo uno que está sentado en el trono, es Dios. Ahora bien, no sé si es Dios Padre esta voz, porque resulta que en el versículo 5 dice, después esta voz termina de hablar y dice: y el que está sentado en el trono dijo. Entonces, me da la impresión que el que habla en el versículo 3 y 4 es el precioso Espíritu Santo. Esa voz procedente del trono no dice que está sentado en el trono como se habla del Padre o incluso del Hijo, ¿no es cierto? Sino que es una voz que procede del trono, como lo vimos antes cuando hablaba de los truenos, ¿se acuerdan? En unos capítulos anteriores. A mí me da la impresión que esta voz podría ser la voz de Dios, pero de la persona del Espíritu Santo. Porque de hecho lo que él dice acá es un versículo que él cita de Ezequiel como cumplido. Y es el mismo Espíritu Santo el que inspiró a Ezequiel. Dice aquí: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y Dios mismo estará con ellos. Eso es un texto de Ezequiel 37 que el mismo Espíritu Santo inspiró. A ver, vamos a Ezequiel 37. En Ezequiel 37, versículo 32 en adelante, 22 en adelante, dice: y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán más a sí mismo con sus ídolos, con sus abominaciones, con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Y mi siervo David, entre paréntesis, Jesucristo, la raíz de Isaí, ¿sí? Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, Jesucristo, nuestro buen pastor, y andarán en mis preceptos, y guardarán mis estatutos, y los pondrán por obra. ¿Por qué? Por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David, es decir, Jesucristo, ¿no es cierto?, el Hijo de David, será príncipe de ellos para siempre. Y haré un pacto con ellos. Será un pacto perpetuo con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y ojo aquí: y mi tabernáculo estará en medio de ellos, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y las naciones sabrán que yo, Jehová, soy el que santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Qué glorioso texto que el Espíritu Santo le dio a Ezequiel unos 600 años antes de Cristo. Y ahora, cuando Juan está aquí terminando la revelación, ¿no es cierto?, de Apocalipsis, el Espíritu Santo habla desde el trono y le recuerda este texto. Y dice: se está cumpliendo Ezequiel 37. Se está cumpliendo esta unión perfecta de los pueblos que están divididos en un solo pueblo.
bajo un solo rey, que es Cristo Jesús, y Dios morando en medio de ellos. Es el Espíritu Santo recordando, una vez que surge este nuevo cielo, nueva tierra, ¿no es cierto?, por la obra de Dios, es el Espíritu Santo diciendo, yo se lo dije a Ezequiel, y hoy día estamos viendo el cumplimiento. ¿Cómo es el Señor? Dice las cosas, y siglos después, tal cual acontece, porque esos son sus designios, son decretos. Los designios y decretos de Dios son inevitables. Ocurren sí o sí, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Por tanto, este texto de Ezequiel, cuando leemos el versículo 3 del capítulo 21 de Apocalipsis, estamos leyendo el cumplimiento. Cuando dice, oí una gran voz procedente del trono que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y Dios mismo estará con ellos. Y una vez que hemos visto eso, que esto es el cumplimiento de Ezequiel, ahora hagamos un seguimiento a esta línea. ¿Cuál línea? La línea del tabernáculo de Dios con los hombres. Esa es una línea gruesa que está ahí en la escritura y que le podemos hacer un seguimiento desde Génesis. Y que la historia se resuelve, obviamente, en la consumación. Aquí en Apocalipsis 21. Cuando hablamos del lugar santísimo, es el lugar donde se encuentra Dios. Y en la tierra también había un lugar santo, donde Dios se unía y se juntaba, tenía comunicación con el ser humano. Al principio ese lugar se llamaba el Edén, el jardín del Edén. El jardín del Edén era ese lugar santísimo que Adán y Eva tenían que guardar para que las bestias no entraran, y porque era el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. El Edén era ese lugar especial donde Adán y Eva caminaban con Jesús en las mañanas. Como dice ahí, que él iba caminando, ¿no es cierto? Y iba al encuentro de ellos, dice ahí en el capítulo 3. Sin embargo, el ser humano cayó en pecado, cayó en arrogancia, en orgullo, en codicia. Y por tanto la relación con Dios se rompió. ¿Qué pasó con ese lugar santo, ese lugar santísimo terrenal? Fue cerrado. Los querubines son los protectores de la santidad de Dios y no permitieron que entrara. ¿Se acuerdan que los querubines que están alrededor del trono, ellos resguardan esa santidad? Ellos dicen, Dios es santo, nada puede tener acceso a Él. Y asimismo, en el jardín del Edén, ellos fueron colocados para que Adán y Eva y sus descendientes no pudieran volver a entrar ahí. Qué terrible fue eso. Imagínense, después de tal vez mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva ahí, pero tal vez años. Imagínense todos los días encontrándose con Dios, conversando con Jesús, y de repente ya no hay acceso, y no hay acceso. Y eso que era el tabernáculo terrenal, era el lugar santo terrenal. En Éxodo, Dios retoma esto. Hasta ese momento solo había habido un par de promesas vagas al respecto. Pero en Éxodo el Señor manda a Moisés construir un tabernáculo. Un tabernáculo es una tienda, es una morada, ¿sí? Y él dice, construye un tabernáculo de reunión, porque ahí yo me voy a reunir contigo, y ahí también me voy a presentar al pueblo. Al pueblo Dios se presentaba por medio de una nube que se posaba sobre el tabernáculo. Aunque el Señor también hablaba cara a cara con Moisés dentro del tabernáculo. Dice la Biblia que Dios hablaba con Moisés de en medio de los querubines. Se manifestaba el Señor y hablaba con él cara a cara. Por tanto, ese tabernáculo pasó a ser ese jardín del Edén perdido. Pasó a ser ese lugar santo donde Dios se encuentra con los hombres acá en la tierra. Aquí el lugar terrenal. Esa tienda que leamos un poco ahí de Éxodo 29. Dice así. Versículo 43. Y allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, por lo cual santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. También a Aarón, a sus hijos santificaré, para que me sean sacerdotes, y habitaré en medio de los hijos de Israel, y seré su Dios. Y ellos conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Esta es primera vez que vemos esta promesa en la Escritura, que Dios iría a morar en medio del pueblo. Y de hecho se cumple
de una manera literal, ¿no es cierto?, en el Éxodo, donde está la tienda que está ahí al medio del campamento, aunque eso solo era figura y sombra de las cosas que estaban por venir. Y ahí el Señor se encontraba con su pueblo. Ahora bien, ese encuentro con su pueblo en el tabernáculo era bien específico, era bien especial, no era tan fácil. El tabernáculo de reunión, ustedes se acordarán que tenía al menos 3 secciones. Los atrios, ¿no es cierto?, que era el patio exterior. Después estaba la carpa propiamente tal, donde estaba el lugar santo. Y finalmente dentro de la carpa había otro cuadradito que se llamaba el lugar santísimo. Habían 3 secciones, por tanto, que veíamos. A los atrios podía ir todo el pueblo, aunque debían ir ofreciendo sacrificio. Debían llevar sus corderos, ¿no es cierto?, o lo que iban a llevar en el holocausto, porque en los atrios estaba colocado el altar de fuego, el altar de bronce, donde quemaban los holocaustos. Eso lo llevaban a cabo los sacerdotes, que solamente ellos podían oficiar. ¿Quién podía entrar a la tienda, al lugar santo, donde estaba la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro y el altar de incienso? Solamente los sacerdotes, los hijos de Aarón. Los levitas podían estar en todo el circuito, en todos los atrios del tabernáculo y trabajar ahí, pero en la carpa solo el sacerdocio, la familia de Aarón. ¿Y quién podía entrar al lugar santísimo? Solamente el sumo sacerdote, es decir, Aarón, o si él moría, su primogénito, y así sucesivamente, la línea sumo sacerdotal. Solo ellos podían entrar al lugar santísimo, donde entraban una vez al año, para ofrecer sangre sobre lo que era el arca del pacto, sobre una bandeja de oro llamado el propiciatorio. Fíjense todas esas normativas respecto al tabernáculo. Y todas esas normativas hablaban de algo. Si en ese tabernáculo terrenal era tan difícil el acceso a la manifestación visible de Dios, es decir, prácticamente imposible, tenía que ser Aarón o Moisés. Si era tan imposible, ¿cuánto más imposible es llegar al verdadero tabernáculo celestial? Porque dice ahí en Éxodo 25, 40, que el Señor le mostró este modelo del tabernáculo a Moisés cuando estaba en el Sinaí. Le dijo: construye de acuerdo a este modelo. ¿Modelo de qué? Un modelo celestial. Un modelo celestial que después también Dios se lo iría a mostrar a David. David trazó los trazos del templo, dice después en 1 Crónica 28 y 19, que Dios le dio de alguna forma estos trazos del templo que él después comparte con Salomón, que construye el templo. Y el templo tendría la misma distribución de 3 secciones. Los atrios, el patio donde podía ir todo el pueblo, ¿no es cierto?, a ofrecer sacrificios. Y después el templo propiamente tal, donde está el lugar santo, donde solo entraban los sacerdotes, y el lugar santísimo, un cuadrado, un cubo. Ahora, todo esto probablemente puede ser que tenga que ver con la misma distribución del cielo mismo, de la morada de Dios. La Nueva Jerusalén después va a ser descrita como un cuadrado, como un lugar santo, o incluso el lugar santísimo. Y probablemente la Nueva Jerusalén, si bien es una ciudad altísima y bella, pero no está volando en el espacio, tiene suburbios alrededor, tiene verdes pastos paradisíacos, ¿no es cierto?, bosques alrededor, que pueden ser los atrios. La primera llegada de los santos cuando llegan al reino de los cielos. Probablemente bajo ese modelo, de alguna forma, el Señor le da el modelo del tabernáculo y del templo, donde están los suburbios amplios, donde está la ciudad celestial al medio, está la morada de Dios mismo en la mitad de la ciudad. Ahora, todo eso, todas esas realidades celestiales, cuando lo vemos descrito en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que son inaccesibles para el ser humano. ¿Quién podía entrar al templo? Poquísimas personas. Solamente la familia sacerdotal. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? Solamente el sumo sacerdote. Piensen en esto. Una persona del planeta. Eso es lo que se está diciendo ahí. De todo el planeta, de todos los que vivían en esa época, solo uno podía entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Uno. Nadie. Porque incluso ese uno tenía que ofrecer continuamente sacrificios por sí mismo, porque él mismo también era pecador. Y ahí es donde se cuenta en esa historia, ¿no es cierto?, donde ellos
Muchas veces se colocaban unas campanitas y se amarraban un cordel al pie, y si las campanitas dejaban de sonar significaba que el sumo sacerdote había muerto y había que arrastrarlo para afuera en cordel. Entonces, piensa en esto. ¿Quién tiene acceso al lugar santo de Dios? Y esa idea la toma el salmista en el Salmo 15. Vamos al Salmo 15, que dice así. Dice: Oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará? A ver, si uno se detiene en el Salmo, en la primera frase, uno ya tiene la respuesta. Nadie. Nadie. Si el sumo sacerdote, ni siquiera él habitaba ahí. Él entraba una vez al año, en el Yom Kippur, en el día de la expiación nacional, para ofrecer este sacrificio por todo el pueblo. Entonces, ¿quién va a habitar ahí? Solo Dios, po. Solo Dios puede habitar ahí. Oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y fíjense cómo el salmista establece una conexión entre el tabernáculo de Dios y el santo monte de Dios, Sión. Y se da cuenta que lo que Dios había representado como morada de Dios acá en la tierra, en medio del pueblo de Israel, en el tabernáculo o en el templo, en realidad estaba representando realidades celestiales superiores. El tabernáculo de Dios que está arriba en la ciudad de Dios, en el monte santo. ¿Quién puede morar ahí? Oigan, si ni siquiera el sumo sacerdote podía morar acá en la tierra, en el tabernáculo, entonces, ¿cuánto menos podremos ir al monte santo? El salmista lo responde así: ¿quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, que no calumnia con su lengua, ni hace daño a su prójimo, ni hace agravio a su conciudadano, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que jurando aún en perjuicio suyo, no por eso deja de cumplir, el que no presta su dinero en usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas no será conmovido jamás. El que cumple todas estas cosas. Y la verdad es que no creo que haya ser humano que siquiera cumpla una de estas cosas. A ver, fijémonos en algo. Dice alguien que nunca ha calumniado con su lengua. O sea, es decir, nunca ha inventado algún chamullo sobre alguien. Alguien que nunca ha hecho daño a su prójimo. ¿Tú nunca has dañado a tu prójimo? Amigos, desde que somos guagua que le pegamos al prójimo. Es decir, ¿quién puede entrar al Santo Monte? La respuesta es obvia: nadie. Nadie. El salmista retoma esto en el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre las corrientes. ¿Quién subirá al monte Jehová? ¿Quién podrá estar en pie en su lugar santo? ¿Quién puede ir ahí? Donde está aquel que creó todas las cosas y que es perfectamente santo. Nuevamente la respuesta es la misma: el limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién es puro de corazón? Nadie. Todos nacemos con iniquidades y pecados. Dice: el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. ¿Tú nunca has elevado tu alma a cosas vanas? Yo a cualquier cantidad de cosas vanas. ¿Cuántas veces elevé mi alma a series, a películas, vanidades? Dice: el que nunca ha hecho eso, llevará la bendición de Jehová y la justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de quienes le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y la verdad es que a esta altura del Salmo, al igual que en el Salmo 15, quedamos con depresión, porque ninguno de nosotros es puro de corazón. Es decir, ¿quién tiene acceso a la morada de Dios, al tabernáculo celestial? Hasta que el Salmo 24 hace un giro. Dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. ¿Cómo? ¿Las puertas de Sión? ¿Las puertas de la Nueva Jerusalén? El salmista dice: álcense,
ábranse, porque alguien va a entrar. Sed levantadas vosotros, portales eternos, y entrará el Rey de Gloria. Alguien logra entrar a Sion. ¿Quién es? ¿Es David? No, David no. David no es limpio de manos, ni puro de corazón. David tenía las manos llenas de sangre. Y había pecado mucho. ¿Quién es entonces este Rey de Gloria? ¿Por qué le dice que abra las puertas a Sion? Hay un rey que logró entrar. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y poderoso. Jehová, el poderoso en batalla. Hay un rey. Sí, hay un Rey de Gloria que logra entrar. Y es Jehová. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el chiste si él es Dios? Es porque este Dios es hombre. Es Jesucristo de Nazaret, queridos. Él es el Rey de Gloria. Alzado puertas vuestras cabezas, sed levantados vosotros portales eternos, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Él es el Rey de Gloria. Jesucristo de Nazaret es el Rey de Gloria, queridos. Él es el Rey de Reyes que entra y que conquista este mundo con perfecta santidad. Él sí logró. Él sí es el puro de manos, el limpio de manos y puro corazón. Él nunca pecó. Ni siquiera cuando lo escarmentaban. Ni siquiera cuando lo vituperaban y lo deshonraron afuera de la ciudad. Y lo llevaron como ladrón y lo martirizaron. Ni siquiera ahí. Ni siquiera ahí su corazón se elevó a vanidades. Ni siquiera ahí pensó en injusticias. El Señor es el Rey de Gloria. Y cuando Él murió y resucitó y ascendió al cielo, la fiesta que hubo en las murallas de la Nueva Jerusalén. Primer ser humano que entraba con cuerpo glorificado por las puertas de la Sion celestial. Y el cielo estalló en alabanza. Álcense, oh puertas eternas, sus cabezas. Alcen sus cabezas. Alzado puertas vuestras cabezas. Alzaos vosotras puertas eternas. Y entró el Rey de Gloria. Ese es nuestro Señor, Jesucristo, el Rey de Reyes. Mis queridos, ¿tú quieres entrar a la Sion celestial? ¿Quieres llegar ahí? Hay una sola esperanza para ti y para mí. Dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿De qué misterio está hablando? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Gracias a que el Rey triunfó en santidad, nosotros entramos con el Rey. Nosotros entramos en el Rey. Cuando Cristo entra por las puertas eternas, nosotros estamos en su cuerpo ligados a Él por medio de la fe y entramos por las puertas eternas. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el puro de manos, y en Él nosotros también somos puros de manos, porque en Él somos justificados, en Él nuestros pecados son lavados con su sangre, y en Él su Espíritu Santo nos santifica y nos quita toda maldad. Ese sumo sacerdote sí nos convenía, mis queridos. Un sumo sacerdote que no entraba una vez al año. Ahora bien, este es el punto principal de lo que venimos diciendo. Es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó ¿a dónde? ¿A dónde se sentó? ¿En el tabernáculo terrenal? ¿En el templo de Salomón? No, dice. Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos mismos. Jesús, levantado por el Padre y llevado a su diestra, pasó por las puertas eternas de Sion y se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, así como lo vio Esteban el mártir. Él es ministro del santuario. ¿Cuál santuario? No cualquier santuario. De aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Es el tabernáculo que está arriba, no abajo.
es el verdadero tabernáculo, de acuerdo al cual Moisés hizo el tabernáculo terrenal, pero en realidad como una mera sombra y figura del celestial. Y así también los sumos sacerdotes terrenales eran mera sombra y figura del sumo sacerdote celestial, el verdadero que iba a entrar eternamente y sentarse a la diestra del Padre. Gloria al Señor. Mis queridos, hay una morada, pero asimismo entendemos que Jesucristo es nuestro tabernáculo. Sí, hay un tabernáculo celestial, hay una morada donde Dios mora, pero Jesucristo es nuestro tabernáculo, es nuestro lugar santísimo, es el lugar donde se reúne Dios con los hombres. Dios se reúne con los hombres en el lugar santísimo. ¿Cuál es ese lugar santísimo? Cristo. Porque en Cristo nos unimos, tanto Dios con los seres humanos, nosotros el pueblo de Dios, que por medio de la fe estamos ligados a Cristo. Cristo es nuestro tabernáculo. Él es la morada de Dios. Él es nuestro jardín del Edén, donde nos encontramos con el Padre todos los días. Jesucristo es nuestro jardín del Edén. Jesucristo es el atrio por medio del cual entran los gentiles al templo. Jesucristo es el altar de bronce, el sacrificio vivo, en el cual nosotros ahora somos sacrificios vivos para el Padre. Jesucristo es el sacerdote que entra al lugar santo, y Jesucristo es la mesa con los panes de la proposición y el vino de la libación. Jesucristo es el candelero ungido lleno del Espíritu Santo, y Él ofreció en el altar de incienso el incienso para entrar al lugar santísimo. Jesucristo es la sangre de la propiciación que es derramada sobre el arca del pacto. Cristo es el tabernáculo. En Él nosotros tenemos acceso a Él. Qué maravilloso es el mensaje del Evangelio, mis queridos. Imagínense, nosotros, tú y yo ahora, somos parte del sumo sacerdocio. Estamos en Cristo. No solo tenemos acceso al atrio, no solo tenemos acceso al lugar santo, sino que tenemos incluso acceso al lugar santísimo. Y no estamos hablando del lugar santísimo terrenal, donde está el arca del pacto, sino al lugar santísimo incluso celestial, donde está el trono del mismísimo Creador. Amigos, si eso no nos hace temblar, entonces nada nos va a hacer temblar. Como dice 1 Corintios 6, 14, que dice así: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo, el sumo sacerdote, el Rey de Reyes, y los haré miembros de una ramera, de una prostituta. De ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dicen los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por tanto, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios, y que no son de ustedes? Porque han sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios. Y termino con el versículo 1 esta parte. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Fíjense cómo aquí Pablo toma esta sección de 1 Corintios y habla y dice: ¿usted entiende lo que significa ser templo del Espíritu Santo? Lo que significa estar ahí en el lugar santísimo, lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Eso tiene directas implicancias en tu vida. Directas implicancias en tu vida. Por ejemplo, en cómo tú vives tu santidad en la vida sexual. Porque tu cuerpo no es tu cuerpo, es del Señor. Es una piedra viva en el templo vivo que es de Cristo mismo. Un templo que no fue edificado como el de Salomón con piedras muertas o con telas como en el tabernáculo. No, es un templo que tiene pleno acceso a la Sion celestial. ¿Cómo estás viviendo tu santidad sexual? En tu mente, en tu corazón, con tu cuerpo. No puede ser, dice, que tú estés ignorando
el precioso regalo que el Señor te ha dado. Huye de la fornicación. Huye. O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Interesantemente, en la segunda carta, en la misma sección, ahora 2 Corintios 6, 14 en adelante, habla de lo mismo, tal vez un poco más amplio, y lo menciona de esta manera, fíjense. Dice así Pablo: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque usted es un templo del Dios viviente. Fíjense que la misma línea. No, ahora ya no estamos en 1 Corintios 6, ahora estamos en 2 Corintios 6. Nuevamente toma el tema del templo. Y dice: ustedes son templos, no pueden unirse en yugo desigual. Ahora, el yugo desigual generalmente se atribuye al tema de unirse un converso, una cristiana, un cristiano con un inconverso, ¿no es cierto? Algo que la Biblia la verdad es que condena en todas sus páginas. Ahora, esto también es más ampliable tal vez en otro tipo de cosas también. Tal vez sociedades no solo conyugales, sino que sociedades también empresariales. No sé, puede ser algo, la verdad el yugo desigual puede ser algo más amplio aún. Pero aquí el argumento central es este. Ustedes son templo de Dios. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué está citando acá? Ezequiel 37. El mismo texto que estuvimos leyendo adelante. El mismo texto que el Espíritu Santo cita en la consumación. Y aquí Pablo lo cita en 2 Corintios 6. Y dice: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquen lo inmundo. Y yo lo recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pueblo de Dios, sale, apártate del mundo, no toques los inmundos. No toques los inmundos. ¿Qué haces tú en medio de Babilonia, Jerusalén? Moradora de Sión, huye de Babilonia. Huye de la fornicación. El mundo está metido con todas sus inmoralidades, pero tú no. Porque tú vas a la Sión celestial. Tú vas al tabernáculo no terrenal. Ni siquiera el Señor te está dando el privilegio de ir ahí al Sinaí y ir a una tienda de campaña donde está. No, ni siquiera eso. Te está hablando de la Sión celestial, el trono del mismísimo Dios. Y tú tienes pleno acceso porque tú estás en el Rey de Gloria, que ganó con santidad y perfección y obediencia el acceso al tabernáculo de Dios. Tú estás en Cristo. ¿Cuánto más debieras huir de la fornicación y la idolatría de este mundo, del yugo desigual de este mundo? ¿Cuán grande privilegio tienes? No permitas que tu corazón te engatuse, porque de tu corazón surgen pensamientos de envidia y empiezas a anhelar lo que tiene el mundo y empiezas a decir: ¿por qué ellos y yo no? ¿Por qué ellos pueden disfrutar esto y yo no? Y el Señor te dice: no te preocupes, tú tienes tanto deleite y disfrute por delante. No, pero que no te preocupes lo más mínimo perder todo lo que tienes acá en la tierra. Porque aquel que pierda su vida acá, la ganará allá. Queridos, sal de en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor. No toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. ¿Quieres ser recibido? ¿Quieres que las puertas de Sion se abran de par en par? ¿Quieres entrar al lugar santísimo, al tabernáculo celestial? Entonces arrepiente de tus pecados y corre a los brazos de Cristo. Y permanece en Él firme, anclado y en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Cada vez que peques, recurre a la sangre de Cristo para que te lave. Y permanece en santidad y sal del mundo, porque el Rey de Gloria tiene algo tan magnífico y grandioso para nosotros en el reino de los cielos. Tan grande, mis queridos. Isaías
nos explica esto. Y nos podemos gozar en lo que dice este texto de Isaías, cuando dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Ese monte Sión, que es el tabernáculo de Dios, que es la morada de Dios, que es la casa de Dios, va a ser la cúspide de todo, va a ser lo más importante. Y será exaltado sobre collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. ¿Quién va a enseñarle? Jesucristo mismo. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová, porque Cristo mismo, el Verbo, estará ahí. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en reja y arado, y sus lanzas en hoce, y no alzarán espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Nunca más va a haber guerra, queridos. Nunca más. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Camina a la luz de Jehová. ¿Qué significa eso? No escondiéndote del rostro de Jehová, sino que mirando de frente el rostro de Jehová que alumbra tu vida. Si hay áreas de tu vida donde tú sientes vergüenza del Señor, entonces acude a Él en arrepentimiento. No sigas arrancando. No sigas arrancando. Arranca de la idolatría, pero no del Señor. Camina a la luz de Jehová, porque tú eres moradora de Sión. Por tanto, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Y quién es aquel santo y perfecto que logró acceso al tabernáculo de Dios? Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, nuestro glorioso Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene pronto por su novia, una novia blanca, limpia, resplandeciente. Querida iglesia, oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Que ese privilegio transforme todo nuestro pensar y caminar. Vivamos a la luz de esta verdad. Dios mismo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estará con nosotros, presente como nuestro Dios. Padre Santo, qué gloriosa esperanza tenemos. Y en esa esperanza, que es Jesucristo mismo nuestra esperanza, nos purificamos todos los días y acudimos a ti en arrepentimiento. Santifícanos. Arranca toda maldad, todo pecado de nosotros, que no surja de nosotros, Señor, envidia, ni codicia, ni autocompasión. Perdona nuestra queja. Perdona nuestras autocompasiones. Perdona nuestra ceguera, nuestra mirada a corto plazo. Y sálvanos de nosotros mismos. Ayúdanos a todos los días salir de Babilonia, salir de la ciudad e ir al encuentro del novio en el campo. Llevar la deshonra y el vituperio que Cristo mismo llevó. Porque Él nos mostró el camino, Él es el camino. Fortalece a tu iglesia, fortalece a tu novia, para no unirse en yugo desigual. Estos no son tiempos de yugo desigual. Estos son tiempos de completa consagración a ti. Porque tú eres el novio y tú vienes por tu iglesia, una iglesia consagrada y santa y perfecta, inmaculada para ti, por tu obra en la cruz, en el nombre de Jesucristo. Amén.